Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 1 al 3. Cuatro, 1 al 3. Listo. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús Primera de Tesalonicenses 4. Ok, Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi santificación. Su santificación. Que todos seamos santos, como Él es santo. Note lo que dice la inspiración. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días y que tenemos grandes pruebas esperándonos. ¿Sí o no? Grandes pruebas. Y a cual más peligrosa una de otra. Pero note, se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Se hará oposición. ¿Ya no la están haciendo? Y eso va aumentando cada vez más. Note, para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concebidas. Alex, do me a favor. Can you move it to the left? Because I have half letter here. Thank you. Beautiful. Thank you. Mejor, ¿verdad? Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios. ¿Comprendemos la voluntad de Dios? ¿Conocemos su carácter, su gobierno y sus propósitos? Note, en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concebidas, entonces vamos a vencer, vamos a poder soportar la prueba. Entonces, ¿qué debemos estudiar? La voluntad de Dios, ¿cuál es? Cómo se encuentra en su palabra. Colosenses 1, 9 al 11. Colosenses 1, 9 al 11. Vamos a ver varios textos donde nos informa de la voluntad de Dios, para que tengamos una idea de lo que es la voluntad de Dios. Ya vimos que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que seamos santos. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor. Efesios 5. Efesios capítulo 5. Dice Efesios 5, 15 al 17, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos entender, comprender la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17. Creo que ya lo conocemos. ¿Alguien se lo sabe? Nos dice el versículo 17 de Primera de Juan 2. Leámoslo desde el 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué dice? Versículo 17, que no, el 15, no amemos el mundo. Note lo que dice la inspiración. El mundo es el instrumento que zarandea la iglesia y prueba la legitimidad de sus miembros. El mundo ofrece atractivos que, si son aceptados, hacen que la vida del creyente no esté en armonía con lo que profesa. En otras palabras, si ama al mundo es mundano, no es cristiano. No existe tal cosa. Cristiano mundano, ni mundano cristiano. ¿Lo ven ahí? Y el mundo es un zarandeo para nosotros, porque ahí nos está tentando todos los días. Ven, come, bebe, juega, disfruta. ¿Sí o no? Pero ese es el instrumento. Si avanzáis hacia el cielo, el mundo os presionará muchísimo. A cada paso tendréis que abriros camino contra Satanás y sus malos ángeles, y contra todos los que quebrantan la ley de Dios. Si estamos avanzando hacia el cielo, cada vez vamos a ser llamados locos, fanáticos, extremistas. Van a querer ridiculizarnos. Pero no se preocupe, sírvale a Dios y Dios le bendecirá. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo más importante? ¿La vida eterna, sí o no? No importa lo que diga el hombre, agradar al Señor. Así que el mundo, con todos sus vicios, es lo que nos está llamando, tentando, y especialmente los que viven en las ciudades. Allí hay muchísimas más tentaciones, ¿sí o no? Claro que sí, y más para nuestros niños, nuestros jóvenes. El vicio por todos lados seduciendo. Se interpondrán las autoridades terrenales. Haréis frente a tribulaciones, quebrantamiento de espíritu, palabras ásperas, ridículo, persecuciones. Los hombres os pedirán que os amoldéis a leyes y costumbres que harían que fuerais desleales a Dios. Aquí es donde el pueblo de Dios encuentra la cruz en el camino hacia la vida. Todo eso viene. Y hasta el ridículo nos van a hacer a nosotros. Entonces, para todas esas pruebas que nos vienen, hay muchas tareas que tenemos que saber para poder estar afianzados sobre la roca y poder pasar todas estas pruebas. Por eso le dimos esos textos de tarea.
Salmo 48. Hubo uno que sí entendió la voluntad de Dios. Bueno, varios, pero este que vamos a leer acá fue perfecto. Salmo 40, versículo 8. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿A quién se refiere eso? Sí lo dijo David en inspiración, pero él está hablando de el Señor Jesús. El Señor Jesús vivió, no vivió para sí, vivió para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos salvos. Él trabajó para la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo trataron? O tal vez digamos cómo lo tratamos nosotros hoy todavía. Porque todavía seguimos pecando, ya no. ¿Todavía nos seguimos enojando? ¿Perdemos el equilibrio de vez en cuando? Entonces, la comprensión de la voluntad de Dios debe convertirse en el tema de la obra de toda nuestra vida. Únicamente en la medida en que hagamos esto lograremos educar correctamente a nuestros hijos. Conducción del niño. Solamente vamos a estudiar la voluntad de Dios hoy y nos olvidamos de ese tema, ¿verdad? ¿Qué dice la cita? El tema de la obra de toda nuestra vida. Debemos de buscar cómo comprender la voluntad de Dios. Y en la medida que tú, papá y mamá, comprendas la voluntad de Dios, entonces podremos educar correctamente a nuestros hijos. Es trabajo de toda la vida en el culto familiar. Y ahí se unen los estatutos con el Señor. A medida que nosotros obedezcamos los estatutos, los decretos, las ordenanzas, los mandamientos, las leyes y la ley, vamos a hacer la voluntad de Dios. Veamos algunos estatutos, ya que estamos hablando de eso. Usted dígame si esto ya pasó, ya no se guarda. Vayamos a Levítico. Vamos a Levítico, capítulo 18. Versículo 1 en adelante. Dice el versículo 1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. ¿Verdad? Ahora empecemos a ver algunos estatutos. Versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. ¿Qué quiere decir ese versículo? Ningún varón se llegue a parienta cercana. No me puedo meter con ninguno de mis primas, tías, sobrinas, nietas. Pariente cercano. ¿Eso ya fue abolido?
No ha sido abolido. Satanás sí lo viola, pero el pueblo de Dios no lo debe de hacer. Versículo 22. Dígame si esto ya no se debe guardar. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Se da cuenta por qué los estatutos son importantes? Claro, el 23 sigue. No, eso ya es aberración. Y de eso hay por todos lados. Ni con animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Eso ya no se guarda? Dios es amor, no te preocupes por eso. ¿Se dan cuenta cómo Satanás ha tumbado los estatutos y la mayoría o mucha gente anda haciendo eso? Esos son perversiones. Y el domingo van a la iglesia. Cualquier porquería que le hayan puesto ahora. Ahora vamos al capítulo, bueno, el versículo 30 dice, para que vean que estas son ordenanzas. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Estas son ordenanzas, ¿se dan cuenta? No juntarme con ninguno de mis parientes cercanas. Mira el versículo 18 de ese mismo capítulo. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. No hagas a las dos hermanas rivales. ¿Hay de eso? Y no se debe. Jacob fue, él iba a casarse solamente con Raquel. Pero en aquellos días, el Señor está buscando un linaje, igual como los días de Adán. ¿Se da cuenta? Era lícito. Pero ya una vez que se multiplican, el Señor, para prevenir eso, porque ahora si nosotros nos unimos con parientes, el niño va a nacer con síndrome de Down o cualquier enfermedad. Ahora ya no hay necesidad de hacer eso. Porque el mismo Abraham se unió con una media hermana también. ¿Sí? Como ahora, si hay montones de gente allá afuera, ¿qué necesidad tienen? Pero ellos no eran parientes de él, eran diferentes naciones y tribus, personas diferentes de su familia. Claro que sí, claro, por eso él cuando fue joven obedeció los estatutos, mientras obedeció los estatutos vino la bendición, pero una vez que se separó, cayó en todas esas perversiones. Por eso se quebrantó el reino. Todo eso. Y el Señor le estaba diciendo, cuando entres a esa nueva tierra que te daré, no hagas como ellos hacen. En otras palabras, también el Señor nos está diciendo a nosotros, que somos el pueblo de Dios, no hagamos como hacen ellos. Y ellos hacen todo esto. Ellos no conocen a Dios. Y ellos lo hacen porque Satanás les enseña a través de las películas. En las películas usted ve todas esas porquerías. Ya queda en la mente o en la música que ellos hacen, y después las personas son programadas y cometen eso. El Señor dice que nosotros no deberíamos dejar ir a dormir a nuestros hijos a ninguna parte, fuera de su casa. Usted no sabe lo que puede pasar allá. Usted no sabe cómo lo están educando, aunque sean sus mismos parientes, no sabe cómo lo están educando. Capítulo 19, versículo 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Versículo 14.
No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Está escuchando? ¿Y cuántos no le ponen tropiezo a los pobres sordos o los ciegos y les roban sus ofrendas? ¿Sí o no? Sí lo hacen. Y el Señor dice, no lo hagas, porque eso es maldición para esa persona que lo hace. Veamos otros más, el versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Chismear es atentar contra la vida de tu prójimo. Es como si lo esté asesinando. No andemos chismeando. ¿Ya eso fue abolido? ¿Ya no hay que hacer eso? Eso está vigente todavía, esos estatutos para nuestra protección. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y sigue diciendo, mis estatutos guardaréis. Eso también es un estatuto. No guardes rencor contra tu hermano en tu corazón. Es que ese hermano no me cae bien y lo odio, no lo soporto. Y venimos a la iglesia a veces y predicamos. Pero eso es un estatuto. Porque nadie ve en su corazón. Pero Dios me dice, no tengas rencor en tu corazón. Perdona a cualquiera que te haya ofendido. Perdónale. Por eso dice, mucha paz tienen los que guardan tus mandamientos y tus estatutos. Porque si aplicamos esto, no voy a dejar que esa rencilla envenene mi sangre, mi corazón, mi vida. Entonces, ¿esto ya no hay que hacerlo? Claro que está vigente. No debemos odiarnos, no debemos chismear uno del otro. Versículo 19. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con semillas con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Versículo 26. O vámonos al 28. Y no haréis rasguño en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me es lícito ponerme un tatuaje del Señor Jesús aquí en el pecho de Cristo? No, ninguna señal. ¿Y cómo está el mundo? ¿Se da cuenta de los estatutos? Que son aparte de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Son leyes para tratarnos entre nosotros y respetarnos entre nosotros. Sigue diciendo, versículo, de que como hay tantos, pero vamos a avanzar. Levítico 20, versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y dice él, recordemos que la voluntad de Dios es vuestra santificación, y él resume y dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová, que os santifico. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo logro yo ser santo? Guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus ordenanzas, sus preceptos, todas esas cosas. Y esa es la voluntad de Dios, mi santificación. Versículo 22, dice allí, guardad pues mis estatutos, mis ordenanzas, y ponerlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. No hagamos como hacen ellos. Versículo 27. Esto me lo acaba de poner el Señor en la mente ahora este comentario. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Hay un juego, ¿o ustedes conocen a Charlie?
¿Uh? Ajá. Ujú. Exactamente. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es satánico, es invocación de demonios. Muy bueno. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Eso, ¿no importa esto? ¿Ya está clavado en la cruz? ¿No hay que guardar esto? Claro que sí. Él me dice que sea santo y que no evoque espíritus de adivinación, de muertos. Y las películas, todas las películas tienen espiritismo. O tienen adulterio. O cualquier porquería. Atacando los estatutos de Dios. Para que nosotros no alcancemos la voluntad de Dios. Todo está planificado por el maligno. Y más en estos días. Veamos otros aquí. Hay uno que también tenemos que tener cuidado. Bueno, todo esto, por eso le dije que lo estudien en su casa. El Señor dice que delante de las canas, versículo 32 de Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. El 33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Esos son estatutos. ¿Y cómo nos tratan aquí? Violando la palabra de Dios, porque no, los predicadores no enseñan esto. Y tengo que respetar las canas. ¿Escucharon, niños jóvenes? Hay que respetar a los mayores. Y ahora los nietos no respetan a los abuelos o las abuelas. Pero también a veces las abuelas se dejan. Entonces, la madre tiene que enseñarle respete a la abuelita. Y la abuelita tiene que darse a respetar también. Allá afuera, hermanos, me acuerdo que cuando uno iba a entrar a un lugar y venía un anciano, pues uno le abría la puerta, pase. ¿Sí o no? Pero hoy no, entra y le tiran la puerta al pobre anciano y el pobre anciano ahí tambaleándose. Esos son estatutos para nosotros que debemos ser diferentes, amables. Eso nos va a ir haciendo perfectos como Cristo cada vez más. Ok, vamos a avanzar porque... Recuerde, para poder soportar la prueba que les espera deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Escuche, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. Las verdades que están en la Biblia, solamente así podemos pasar el último conflicto, porque Satanás tratará de engañar, de ser posible, a los escogidos. ¿Cuál es la prueba? ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Conflicto de los siglos 6:52. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Dónde están tus pies? ¿Sobre la roca o sobre la arena? De la tradición. ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Si no lo estamos, entonces estamos en peligro. Que hay que cambiar, hay que educarnos en todas estas cosas. ¿Ok? Vamos al libro de Daniel capítulo 4.
Allí hay un relato sobre el rey Nabucodonosor. Él tuvo un sueño, bueno, el segundo, el primero fue el de las bestias, pero ahora tiene este sueño. Él llama a los encantadores y adivinos y no pudieron descifrarle el sueño, y él llama a Daniel. Veamos en el versículo 10, Daniel 4:10, leo de ahí en adelante. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi carne. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Aquí le está diciendo el sueño. Ahora le pregunta a Daniel que le interprete ese sueño. Sigue diciendo ahora Daniel en el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta ti, hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortar el árbol y destruirlo, mas a la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Ahora viene Daniel y da la interpretación. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Cuál es el sueño? El árbol que representa al rey que ha crecido tanto, ¿cierto? Pero que de pronto ese rey será cortado, ese árbol, ¿cierto? Por eso Daniel le dice: acepta mi consejo y arrepiéntete.
antes de que caiga la sentencia. ¿Cierto? Le estaba suplicando para que no cayera esa sentencia. Pero ¿qué sucedió? Sigamos leyendo el versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Por qué leo esto? Note cómo es la mente del ser humano. Un año atrás de que llegara ese momento, Dios le manda el mensaje. ¿Cierto? Y le dice el Daniel: mira, esto va a pasar, pero te aconsejo, le dice Daniel, confiesa tus pecados y haz obras de misericordia para que no caiga esta sentencia. Me imagino que en el momento impactó a Nabucodonosor, pero pasaron 12 meses y después de 12 meses se le olvidó ese sueño y la interpretación y dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo he creado? En la misma hora cayó la sentencia y se cumplió lo que se le había mandado decir hace un año. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Hermanos queridos, yo lo conozco a ustedes desde marzo, a la mayoría, cuando vinimos a hacer aquel gráfico, ¿se acuerdan? Ya han pasado 6 meses casi. Hasta se nos ha olvidado, creo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar el tiempo y cuando caiga la crisis ya va a ser muy tarde. ¿Sí o no, serio? Aprendamos de los errores de Nabucodonosor. El Señor en su misericordia nos manda a decir las cosas que van a pasar para que nos preparemos. Y en el momento nos impresiona, pero después pasan los días y volvemos otra vez atrás. Pero el tiempo va pasando y entonces va a caer la sentencia. ¿Y dónde estaremos? Nabucodonosor tuvo la oportunidad de arrepentirse. Nosotros vamos a tener que pasar un tiempo. Si va a ser la persecución terrible, aquí adentro será aún peor. Por eso, hermanos queridos, en esta semana que hemos compartido, quiero impresionarlos con eso. Han pasado 5 meses ya desde que lo vi por primera vez. Pregunto, pero no respondan. Solo para que meditemos. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado un lugar allá afuera? ¿O hemos llamado a alguien para hacer investigaciones? ¿O hemos echado un viaje para irme allá? ¿Cuántos estamos trabajando en esa dirección? ¿Ya pasaron 5 meses? ¿5 meses es mucho tiempo? ¿Están conmigo? Aprendamos de Nabucodonosor. Esto está aquí para nuestra enseñanza. Que así como le pasó a él lo impresionó en el momento, pero después de 12 meses se le olvidó y se cumplió la sentencia. Dios nos ha dicho que viene el tiempo cuando todo va a ser destruido, van a caer las plagas y la persecución y todo lo demás. Ya lo escuchamos hace 5 meses o hace más de un año. El tiempo sigue pasando, que no nos despertemos amargamente. ¿Están conmigo, hermanos queridos? Lo único que puedo hacer es enseñarles, orar por ustedes, pero el resultado está en las manos de ustedes. Todo se repite. Todo se repite. La Biblia me enseña de que Dios libertó a su pueblo de Egipto, de las manos de Faraón. Pero Faraón no se quedó contento. Siguió detrás del pueblo de Dios, ¿sí o no? De igual manera, Dios ya nos sacó de Faraón. Pero Faraón quiere seguir detrás de nosotros. Porque este Faraón no pudo y entonces este sí viene detrás de nosotros. ¿Están conmigo, hermanos queridos?
Capemos por nuestra vida, por nuestros hijos. Estudiemos los estatutos, conozcamos la voluntad de Dios. Y Adilene, tal vez te preocuparás, pero si entregas tu corazón a Dios, el Señor abrirá puertas para ti. El Señor te puede enseñar lo que sabemos nosotros en meses, si tú te pones a estudiar la Biblia. ¿Se da cuenta? No piense que ha llegado tarde, todavía hay esperanza, pero entregue su alma a Jesús. Todos entreguemos nuestra alma a Jesús. Ya no seamos mundanos, si es que somos mundanos. El mundo y nosotros nada tiene que ver, ¿verdad que no? El Señor dice, nadie puede servir a dos señores. Así que nos hemos escapado del faraón, pero el faraón viene detrás de nosotros. Ready, listo para llevarnos, para ayudar a Egipto. So, que sea escrito, que sea hecho. Otra vez, ¿obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Señor te bendiga. Esperamos volvernos a ver. Espero que en el cielo. O si volvemos aquí, pues aquí estaremos. Pero si no, en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. ¿Cuánto le pedimos a Dios? Señor, ayúdame con tu Santo Espíritu a aprender los estatutos, los mandamientos. A ver, madres, ¿cuántas se van a comprometer ante Dios? Decirle, Señor, dame sabiduría para guiar a mis hijos y a mis nietos. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, ayúdame? ¿Cuántos niños quieren decirle, Señor, yo quiero ser salvo? A ver, ¿los niños quieren ser salvos? Amén. ¿Los jóvenes no? Sí, también. Gloria a Dios. Recuerda, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Vamos a doblar nuestra rodilla. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora te damos gracias, porque todavía tenemos el tiempo de estudiar. Todavía tú en tu misericordia nos estás dando la bendición de tu Santo Espíritu para que comprendamos la preparación que debemos hacer. Señor, no es solamente tu ley, sino que tú le has dado a este mundo estatutos, decretos, ordenanzas, mandamientos, leyes, preceptos, tu ley, para que seamos santos, así como tú eres santo. Pero el maligno se ha interpuesto siempre. Y él presenta al cristianismo como que debemos darte a ti lo menos posible. En cambio, tú estás pidiendo que nos eduquemos, que aprendamos estos principios y que seamos totalmente diferentes al mundo. Señor, perdónanos, porque no estamos a la altura de lo que tú esperas de nosotros. Pero te damos gracias que todavía la puerta de misericordia está abierta. Quiero pedirte en esta hora, Señor, por Adilene, Padre. Jorgito no ha venido. Te los presento a ellos. Tú conoces su situación. Todos podemos estar seguros de que tú nos amas. Que tú quieres volver pronto para que ya terminemos esta pesadilla en esta tierra de dolor y sufrimiento. Pero tú estás esperando de que nosotros aprendamos. Señor, en esta hora las madres han levantado su mano. Es un compromiso contigo. Los niños también quieren ser salvos, los jóvenes, Padre. Los sacerdotes, los varones, cada uno de nosotros también. Señor, ayúdanos a buscar la santidad, sin la cual nadie te verá. Permite que podamos dejar la pereza espiritual, Señor, para que podamos dedicar el tiempo a estudiar tu palabra. Y qué lindo, Padre, que
Los hermanos están preocupados en este lugar porque por 2 sábados no se ha hecho obra misionera. Te ruego a tu Santo Espíritu para que le des la bendición de alcanzar otras almas allá afuera, así como nos has dado el regalo de traer a Dilene y a otros más, Señor. Así como nos diste también el regalo de traer a cada uno de nosotros en su momento. Así que, Padre, que estas enseñanzas que vienen de ti y que han quedado en video puedan ser de bendición para otros y sobre todo a nosotros ponerlo en práctica para seguir creciendo a la semejanza del Señor Jesús. Entonces, cuando venga la prueba final, podamos estar listos, afianzados sobre la roca y podremos decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sabemos que a nuestra mente se le olvidan las cosas. Te ruego por tu Santo Espíritu que no hagas olvidar esto y que estemos muy preocupados porque el tiempo sigue pasando. Ahora nos retiramos a nuestros hogares. Acompáñanos, llévanos con bien. Líbranos del peligro. Quiero orar por Guillermo, Señor. Tú conoces su vida y su corazón. Por cada uno de los que estamos aquí, sé que están tomando decisiones. Por sus parejas, esposos, compañeros, por las diferencias que hay. Que tú guíes las decisiones que hay que tomar. Por los hijos nuestros que no están aquí. Que también se puedan entregar a ti, Padre, antes que sea demasiado tarde. Fortalécenos a todos. Danos tu presencia y compañía. Así que llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias por darme la bendición, la oportunidad de servirte en este lugar. Por conocer a nuestros amados hermanos y hermanas y estos niños lindos en este lugar. Bendícelos, Padre. Cuídales donde quiera que ellos vayan. Que perseveremos. Si es tu voluntad, volveré nuevamente acá. Si no, que en el cielo no falte ninguno, Padre. Señor, yo solo puedo compartir lo que tú me has enseñado. Pero las decisiones son individuales, personales. Pero te ruego para que el maligno no nos engañe. Y que todos pongamos los ojos en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Cuando vengas, Señor, en las nubes de gloria, llévanos contigo. Te lo ruego humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.